Buen día con todos, mi nombre es Katia Requejo Acosta, soy estudiante de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. En este video voy a hablarles sobre la cirugía laparoscópica en cuadros de obstrucción intestinal. Bueno, es necesario que primero hablemos de la obstrucción intestinal, que está definida como la interrupción del tránsito intestinal por causas funcionales, mecánicas o ambas. Esto va a impedir el adecuado tránsito del contenido intestinal. De no resolverse esta obstrucción, va a condicionar a que se produzcan alteraciones hidroelectrolíticas y de perfusión tisular, que pueden comprometer la viabilidad intestinal y la vida del paciente. La obstrucción suele corresponder al 16% de todas las cirugías de urgencias. La localización más frecuente de una obstrucción intestinal es a nivel del intestino delgado y representa aquí un 76%. Afecta a ambos sexos y a casi todos los grupos de edad. Dentro de las principales causas de una obstrucción intestinal a nivel del intestino delgado, con un porcentaje de 80%, tenemos a las adherencias. También hay otras causas como las hernias de la pared abdominal, como por ejemplo las hernias umbilicales, también tenemos las hernias inguinales. Otras causas son el cáncer, las enfermedades inflamatorias, la endometriosis, tenemos también el vólvulo, la estenosis por enfermedad de Crohn. También tenemos el hilio biliar. Bueno, la obstrucción intestinal puede desarrollar complicaciones que son muy temidas porque pueden evolucionar a una perforación, pueden ocasionar sepsis y esto pues puede conllevar al paciente incluso a la muerte, ¿no? Se pueden producir estrangulaciones hasta en un 30%, necrosis intestinal hasta en un 15%. Respecto a la mortalidad que causa esta patología, oscila entre el 3 y el 7% y esta puede aumentar en ancianos. La obstrucción intestinal afecta el balance hídrico y electrolítico del organismo, creándose así un tercer espacio intraluminal que provoca hipovolemia y descompensación hemodinámica. Bueno, se describen tres fases en la fisiopatología de la obstrucción intestinal. En la fase de acumulación tenemos el gas intestinal, que pues, no es más que el resultado de la deglución de aire, y también un porcentaje es el gas producido por la fermentación bacteriana. Este gas deglutido normalmente sería canalizado por el intestino hasta el recto para ser eliminado. Debido a la obstrucción que se ha producido, este gas se acumula en el intestino. El paciente va a seguir deglutiendo aire. Es por ello que se coloca la sonda nasogástrica para evitar esta situación. Respecto a los trastornos hidroelectrolíticos, pues esta es una situación muy crítica para el paciente. Un paciente que tiene una obstrucción intestinal se presenta como un signo característico la distensión abdominal. Esta distensión va a generar de forma refleja náuseas y vómitos que pues va a ocasionar la pérdida de líquidos y de electrolitos, principalmente de cloro y de potasio. Bueno, la distensión abdominal también está asociada al aumento de la secreción intestinal de líquido desde el espacio intravascular. Otra situación que también genera trastornos hidroelectrolíticos, pues es el edema que se genera en la pared intestinal.
Este edema es secundario a los cambios de presión intraluminal y a la perfusión de la pared intestinal. Respecto a las alteraciones de la motilidad intestinal, cuando el intestino está ocluido, se extiende, se distiende, ¿no? Es por ello que se genera contracciones fuertes con el fin de que ese contenido intestinal continúe su tránsito normal. Sin embargo, como está obstruido, por más esfuerzo que haga el intestino, por más fuertes que sean las contracciones, no pasa el contenido intestinal y lo único que genera es ese dolor tipo cólico que se produce. Después de cada contracción de lucha que realiza el intestino, se produce un episodio de reposo del intestino. Mientras más pase el tiempo, el intestino lo único que va a generar es fatiga. Los movimientos intestinales van a disminuir tanto en intensidad como en frecuencia. Luego tenemos la fase de bacteriemia. En esta fase tenemos que el intestino delgado tiene una menor proporción de flora bacteriana que el colon. En el intestino delgado tenemos gram positivos como estreptococos y estafilococos. Y en el colon encontramos los coliformes aerobias y anaerobias. Bueno, en la fase de compromiso vascular, ya habíamos mencionado que la acumulación de líquido y de gas a nivel intestinal genera un aumento de la presión intraluminal. Esta presión intraluminal pues va a generar que disminuya la perfusión microvascular y si no se corrige este problema obstructivo, la hipoperfusión va a condicionar al desarrollo de una isquemia, de una necrosis, de una gangrena y por último una perforación que puede conllevar pues a una peritonitis secundaria. Respecto al tratamiento de un paciente con obstrucción intestinal, no siempre va a ser quirúrgico. Muchas de las situaciones solo requieren un manejo conservador. Ante un paciente con obstrucción intestinal, lo primero que se debe realizar es la resucitación hídrica inmediata con soluciones isotónicas, ya que ha tenido pérdida de líquidos y electrolitos. También se debe colocar la sonda nasogástrica para evitar que siga deglutiendo el aire. Bueno, también se debe evaluar la presencia de síntomas y signos de estrangulación intestinal o isquemia intestinal. Un paciente que ya tiene un compromiso vascular va a requerir un tratamiento quirúrgico inmediato, así como un paciente que tiene una obstrucción intestinal completa más una distensión abdominal importante sin mejoría de su cuadro clínico pese al manejo por al menos 12 horas, también requiere un tratamiento quirúrgico inmediato. Hay pacientes que pueden estar en observación, ¿no? Como por ejemplo un paciente que tiene una obstrucción intestinal parcial y más una distensión importante, pues a estos pacientes se va a mantener en observación, se le va a realizar un exámenes de imágenes cada 8 a 12 horas y hasta máximo 48 horas. En caso no se evidencia alguna mejora, también requiere un tratamiento quirúrgico inmediato. Respecto a los tratamientos quirúrgicos, pues tenemos la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica tiene muchas ventajas respecto a la cirugía abierta, pues en la cirugía laparoscópica se
generan pequeños cortes, es una cirugía menos invasiva, por lo que va a proporcionar una recuperación de la función intestinal de forma temprana, menor dolor postoperatorio, una estancia hospitalaria más corta, menor porcentaje de infección de heridas quirúrgicas, menor riesgo de desarrollo de hernias. Elementos útiles a considerar para la elección de cirugía laparoscópica. Si el diámetro intestinal es menor a 4 centímetros, se debe indicar una cirugía laparoscópica. En caso sea mayor a 4 centímetros, ya es un factor predictor de una conversión a una cirugía abierta. El porcentaje de éxito por vía laparoscópica va a aumentar cuando la intervención quirúrgica se realiza de manera precoz, menor a las 24 horas post-hospitalización. Si el paciente tiene antecedentes de cirugías previas, si tiene menos de 2 cirugías o 2 cirugías, tiene un mayor porcentaje de éxito, pero si el paciente ha tenido más de 2 cirugías previas, ya es un factor de conversión a cirugía abierta. Si la cirugía previa fue menor, el abordaje laparoscópico se facilitará. Para que la cirugía laparoscópica sea exitosa, es importante que el cirujano tenga experiencia. Esto es muy esencial. Bueno, la cirugía laparoscópica va a generar menos complicaciones, un menor porcentaje de hilo dinámico prolongado, menos complicaciones pulmonares. Los factores de riesgo de conversión a una cirugía abierta. Bueno, aquí tenemos que la distensión intestinal masiva puede ser un factor de riesgo de conversión hasta un 46%, las tumoraciones en un 23%, las adherencias de difícil disección por laparoscopía en un 15%, la isquemia con necrosis en un 8%, y las lesiones iatrogénicas que se producen en este abordaje quirúrgico laparoscópico. En una investigación realizada en Chile, en pacientes con diagnóstico de obstrucción intestinal por bridas, bueno, a 282 pacientes se les sometió a una cirugía. De estos, 38 pacientes fueron sometidos a una cirugía laparoscópica. La edad promedio de estos 38 pacientes es 51 años. 20 de estos pacientes presentaban antecedentes de cirugía abdominal previa. Las técnicas que se realizaron para acceder a la cavidad peritoneal fueron el trocar de Hasson en 17 pacientes, el trocar de visión directa en 13 pacientes, la aguja de Veres en 8 pacientes. No se produjeron lesiones intraabdominales, la exploración completa y resolución de la obstrucción por laparoscopía fue posible en 31 de los 38 pacientes. 7 pacientes requirieron una conversión a cirugía abierta, 3 de ellos debido a dificultad diagnóstica, 2 debido a isquemia intestinal, 1 debido a resección de tumor de intestino delgado y un paciente debido a la dificultad técnica durante la liberación de adherencias. Bueno, lo que se concluyó fue que en los pacientes sometidos a una cirugía laparoscópica se evidenció menor tiempo hospitalario. Además, se pudo iniciar con la alimentación por vía oral de forma temprana. Además, los pacientes que no tienen antecedentes de cirugía previa son muy buenos candidatos para ser sometidos a una cirugía laparoscópica. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.